Lo que me interesa mucho en estas historias y en la historia familiar finalmente es los aspectos sociales de la vida de la gente en esta época, y cuando estudiamos a eso, cuando miramos a estas historias, no son tan lejas de historias que conocemos que se pasan por ahora, que el mundo sigue con gente en las carreteras, con gente cruzando los océanos, los mares, las fronteras, los montes, en busca de una vida mejor o simplemente porque en su país no es posible vivir. Hola, me llamo Sebastián, tengo 36 años, soy francés. Estamos aquí en Tours, en el estudio de Radio Campus Tours, que es una radio asociativa y estudiante, donde trabajo y estoy encargado de programación musical y también y sobre todo de educación a los medios. Quizás sea como muchos franceses de origen mallorquín, me voy desde que estoy muy niño de vacaciones en Sóller. Sé que es porque mi abuelo es de origen de esta ciudad. Y ahora yo puedo contar la historia de mis bisabuelos porque tengo muchas informaciones. Mi bisabuelo, que se llamó Amador Castañé y Bernat, nació en Sóller en 1879. Y mi bisabuela María Colom Mora nació en Sóller en 1890. Sé que a la edad de 12 años mi bisabuelo vive en Marsella porque en las búsquedas lo encontré en un censo. Tenía 12 años y vivía en Marsella en el comercio de una persona originaria de Sóller. El viaje de Sóller hasta Marsella quizás pudiera ser con un tío de mi bisabuelo que se llama Gabriel Castañé Ballester. Tenía un barco que hacía el viaje entre Sóller, Burriana, Sète y Marsella. Tener a un tío que tiene un barco que hace el viaje entre Sóller y Marsella podría representar una manera fácil de emigrar hasta Francia. Después sé que mi bisabuelo estaba en Puerto Rico, según lo dice mi abuelo, y según lo encontré también en varios documentos. Estaba en Puerto Rico entre el año 1895 y 1899. Después de Puerto Rico, la migración sigue. Mi bisabuelo lo encontré en 1901 en Marsella. En esa época trabajaba para un negociante, soyeric también, Anthony Morel, y vivía en Cours Julien, que es una calle de Marsella que antes era muy famosa por sus tiendas de frutos y verduras. También vivían muchos mallorquines. En 1912 mi bisabuelo se casó con mi bisabuela. Como muchos matrimonios, fue celebrado muy temprano por una mañana. Según mi abuelo y según especialistas, sé que mi bisabuela se casó con una ropa negra, más fácil después de utilizar trabajando que una ropa blanca que se puede utilizar una vez. Pocos años después nació un tío abuelo, Juan, y después otro niño, Ramón, y mi bisabuela con los dos se van también a Francia, en la ciudad de Saint-Amand-Montrond, en la que mi bisabuelo había comprado a un negocio
en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, y en esta ciudad mi bisabuelo abrió un negocio que se llamó Au Vrai Jardin d'Espagne, el verdadero huerto de España. Él vende frutos y productos del sur de Francia, o productos locales también, vinos y naturalmente productos de España, naranjas, cítricos y cosas así, que eran productos muy raros, como una descubierta. Mi abuelo me cuenta a veces que para los franceses los plátanos eran un fruto casi extraordinario a ver, porque era raro en la época. Nacieron también mi otro tío abuelo, Ramón, mi tía abuela María y mi abuelo, Amador, en la ciudad de Saint-Amand-Montrond. Organized resistance in France was no longer possible. The government faced two alternatives: retire to North Africa and carry on from there, or give up the struggle. Durante la Segunda Guerra Mundial, que Saint-Amand fue una ciudad que al principio de la guerra fue en la llamada zona libre y después ocupada también, pero con pocos soldados alemanes. Pero los soldados incendian al centro de la ciudad y el fuego atacó la tienda y la habitación, sobre todo de mi bisabuelo, y así fue destruido el comercio, fue destruida la habitación. Durante varios días vivían en la casa de otro negociante mallorquín de la ciudad, el señor Alberti, pero después vivían en el almacén de su tienda durante 11 años antes de que la reconstrucción de la ciudad. Es decir, que mi bisabuelo en ese momento tenía 68 años y debía hacer de nuevo sus pruebas para tener su negocio. El bisabuelo era un hombre de carácter y finalmente su tienda en Saint-Amand con mi bisabuela la tenían hasta el año 67, y ese año, al otoño, decidieron regresar a Sóller para acabar sus días tranquilamente en la ciudad que los vio nacer, y en 67 regresaron a Sóller. Llegando a Sóller, mi bisabuelo en el ayuntamiento le dicen que estaba entre los dos últimos sobrevivientes de la guerra de independencia de Puerto Rico y que pudiera tener un poquito de dinero de eso. Pero mi bisabuelo murió 3 semanas después. Pero mi bisabuela tenía una casa en el barrio de Lorta, en Sóller, una casa llamada Can Massana, y ella hasta medios y fines de los años 70 ha aprovechado de esta casa donde vivía con su hija María, y cuando recibía la familia durante las vacaciones, los nietos, las nietas de Saint-Amand, y ella estaba muy feliz de recibir a su familia en la casa, que era como una pequeñita finca en el barrio de Lorta, en Sóller. Ici, c'est Saint-Amand-Montrond. Elle m'appelle Amador Castaner, Colombe, le nom de la femme à mon père. Et lui, mon père, c'était Amador, il s'appelait Amador Castaner Bernat. Il est né, lui, en 1899. Cuando era niño, su padre no tenía mucho tiempo para hablar de sus raíces porque trabajaba mucho, incluso el domingo. Ah oui, pas. Lui, il travaillait. Al principio se dedicaba a trabajar como en la mecánica automóvil, pero como hubo la guerra, se interrumpe su formación de mecánica, porque cuando los alemanes
quemaron la habitación y la tienda, debían vivir en lo que servía antes de reserva para los productos. En ese local no había agua. Su padre tenía 2 hermanos y una hermana, y a un hermano que murió joven, a 20 años. Et alors, un frère qui s'appelait Raymond, alors lui, il était un giseur dans l'heure, il est venu en France, pareil. Dice que es un regalo de la naturaleza. Dice que niño en la escuela, cuando el profesor los mandaba a hacer dibujos de su casa, él hacía las casas con perspectivas y que se ha dado cuenta de que sus compañeros hacían casas como vista de avión. C'est le soir au coucher, la montagne, elle est rouge, violet un peu, tu sais. Le coucher du soleil, il donne la montagne le soir vers, enfin, comment le soleil il commence à être à l'horizon, et ça donnait. J'aimais bien ce coin-là. Soyez elle est dans le creux, puis justement, c'est une muraille, hein, c'est vraiment la tour, comment il l'appelle, la tour. Et il faut. Esa torre picada. Ouais. Es muy interesante entender todo eso porque finalmente no es una historia tan vieja. Hay muchas cosas que cruzan nuestras vidas de ahora, y he tenido la suerte de trabajar con jóvenes migrantes y escuchándoles a veces me dio cuenta de que en su boca, en sus palabras, tenían los mismos sueños que seguramente los primeros Soreric que se van por los barcos a Francia, a Argelia, a Puerto Rico, Venezuela o no sé, tenían las mismas palabras, es decir, una fuerza mental, del deseo de ayudar a su familia, de volverse personas independientes al nivel económico, al nivel intelectual, de hacer su propia vida, su camino en el país a donde tienen las oportunidades de hacerlo.